la importancia que la palabra de Dios nos enseña acerca de la Iglesia. Y en los últimos tiempos, sobre todo en el mes de julio, estuvimos viendo cómo la Iglesia tuvo un comienzo espectacular en el día de Pentecostés. Ese comienzo fue impresionante con la venida, con la unción, con el bautismo del Espíritu Santo. Vimos que esas 120 personas que estaban esperando la promesa de Jesús, que estaban allí durante esos días orando, al final fueron llenos del Espíritu Santo, y a partir de ahí el mundo cambió. A partir del mundo se introduce lo que conocemos como la Iglesia, y se introduce lo que conocemos como las misiones, y todo el panorama que había cambió de la noche a la mañana. Vimos que esas 120 personas fueron llenadas del Espíritu Santo, y vimos después cómo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, compartió el Evangelio, predicó la palabra de Dios, y por estar lleno del Espíritu Santo, vimos que se convirtieron casi como 3.000 personas que conocieron a Jesús, y se bautizaron también esas 3.000 personas. Vimos también en el capítulo 4 cómo Pedro estuvo otra vez lleno del Espíritu Santo. Eso es una experiencia que se repite. El tener el Espíritu Santo no se repite, es el momento de la conversión cuando recibimos el Espíritu Santo, pero ser lleno del Espíritu Santo sí es una experiencia que se repite, y se repitió en el apóstol Pedro también. Y vimos también que los creyentes llenos del Espíritu Santo eran reconocidos como los que habían estado con Jesús. Vimos también que en ese capítulo 4 tuvieron esa experiencia también de ser llenados del Espíritu Santo los que estaban congregados. Los que no estaban congregados no. Y estuvimos hablando de la importancia de la congregación, estuvimos hablando de la importancia de venir a la iglesia y de experimentar, porque venir a la iglesia también no solamente es teoría, es experimentar también la obra de Dios en nuestras vidas. Y vimos también después, en el capítulo 6, cómo para un ministerio como es el distribuir la comida, la bebida, se eligieron los diáconos, y los diáconos tenían que ser llenos del Espíritu Santo para servir, ser llenos del Espíritu Santo. Y vimos también como uno de esos diáconos, Esteban, fue un hombre que hizo grandes prodigios y grandes señales, y que tenía la sabiduría de lo alto, y que la gente reconocía que su cara era como un ángel. Y vemos también que en el momento en que lo estaban matando, también estaba completamente lleno del Espíritu Santo. Y vimos en el capítulo 9 cómo Pablo fue llenado del Espíritu Santo también, y cómo inmediatamente buscó el estar con otros creyentes. Y vimos también cómo en el capítulo 11 cómo Bernabé, el hombre tierno, el hombre consolador, el hombre que animaba, el hombre que veía lo mejor en los demás, vemos también cómo Bernabé fue lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que hemos visto en el mes de julio acerca de ese comienzo espectacular de la Iglesia con la llenura del Espíritu Santo. Pero no solamente fue fundamental la plenitud del Espíritu. Si vemos el comienzo de la Iglesia, algo que fue también impresionante, y que fue algo importantísimo para ver lo que después ocurrió, fue la predicación de Pedro. La predicación de Pedro sigue siendo un modelo de predicación. La predicación de Pedro se sigue hoy estudiando en los seminarios. La predicación de Pedro es una predicación que está llena de sabiduría, como no puede ser de otra manera, de lo alto, y también, por supuesto, esa combinación entre el Espíritu Santo y el poder de la palabra hizo como 3.000 personas conocieran a Jesús. Y si tú lees el libro de los Hechos, el libro de los Hechos se le llama el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, se le puede llamar también, de hecho yo creo que es más pertinente llamarlo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y también se le puede llamar el libro de la predicación, porque todo el libro de Hechos está lleno de la predicación, de predicaciones, todo el libro de Hechos. El primer discurso, el primer sermón que aparece es este sermón de Pedro que vamos a leer ahora. Dice en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: entonces Pedro, que ya estaba lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras.
porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Fijaros, hermanos y hermanas, que estamos, como he dicho, y lo he dicho en otras ocasiones, estamos en un momento histórico. Estamos en un momento histórico en el que posiblemente ellos no sabían la trascendencia que iba a tener. Posiblemente ellos no sabían lo que iba a pasar a partir de este momento. Posiblemente ellos no sabían lo que iba a ocurrir y el éxito, entre comillas, humanamente hablando, que tuvo la predicación de Pedro. Y cómo de ese grupo, después hubo esos 3.000 que se convirtieron, después hubo 5.000, y poco a poco el crecimiento de la iglesia en Jerusalén y fuera de Jerusalén fue espectacular. Y todo comenzó aquí, todo comenzó, como hemos visto, con la plenitud, con la llenura del Espíritu Santo y con la predicación del apóstol Pedro en este día. Si tú analizas tranquilamente esta predicación y lo puedes ver tranquilamente en tu casa, una de las cosas que sale a relucir, que hoy vamos a hablar, y otros domingos hablaremos de otros aspectos, pero una de las cosas que sale a relucir de esta predicación es que es una predicación cristocéntrica. Cristo tiene aquí el centro de la predicación. Esto lo podemos ver claramente en el versículo 22, que dice: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Versículo 30 al 32 dice:
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a David, está hablando de David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual también todos nosotros somos testigos. Versículos 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Veis lo que está hablando? ¿Veis lo que es el centro de gravitación de la predicación de Pedro? Es Cristo, 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 Cristo. La predicación de Pedro está saturada de Cristo. La predicación de Pedro está llena de Cristo. La predicación de Pedro es una predicación cristocéntrica. Toda predicación cristiana es cristocéntrica. Si la predicación cristiana no es cristocéntrica, será otra cosa, pero no será una predicación cristiana. La predicación cristiana enfatiza la encarnación de Dios en Cristo con el poder de la verdad y como núcleo necesario de la confesión cristiana. No hay predicación, no hay mensaje, no hay evangelio, no hay predicación cristiana si no se predica a Cristo. Mirad lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fijaros que el apóstol Pablo está diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Como te he dicho, la predicación cristiana enfatiza la encarnación de Dios en Cristo como el pilar de la verdad y como el núcleo de la confesión cristiana. Y déjame decírtelo, está hablando aquí de la predicación de la reconciliación. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos y anunciamos en la predicación cristiana, anunciamos a Cristo, en realidad lo que estamos hablando es de la gracia de Dios. ¿Por qué predicamos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué la gente se convierte? Por la gracia de Dios. ¿Por qué nos reunimos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué vamos por las calles compartiendo el Evangelio? Por la gracia de Dios. ¿Por qué hemos creído? Por la gracia de Dios. ¿Por qué nos reunimos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué crecemos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué maduramos? Por la gracia de Dios. Estamos en los caminos del Señor y seguimos fielmente los caminos del Señor, no por nosotros, sino por la gracia de Dios en nuestra vida. La predicación es un acto donde se lleva a cabo y se exalta la gracia de Dios en Cristo. Por eso la predicación siempre debe ser cristológica y cristocéntrica. Siempre en cada página, en cada versículo de la palabra de Dios, se debe de profundizar, como se hace agujeros para sacar petróleo, se debe de profundizar hasta que veamos la figura de Cristo, la persona de Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y todo el Nuevo Testamento anuncia a Cristo. La predicación de Pedro es una predicación que exalta a Cristo, que proclama a Cristo, que enseña a Cristo. Si la predicación se basa en la revelación de Dios, en Cristo, entonces el símbolo más importante que tenemos de la predicación cristiana es la cruz. Es esto, la cruz. Este es el símbolo más importante que tenemos de la predicación cristiana. Mirad lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y después, en el capítulo 2, vemos que dice en el versículo 2: pues me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
La predicación cristiana debe estar saturada y llena de Cristo. El símbolo más importante que tenemos en la predicación cristiana es la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo, si tú lees el libro de Gálatas, podrás ver cómo una y otra vez se nos habla, se nos anuncia, se nos dice también acerca de la cruz de Cristo. Es el reflejo de la importancia de la muerte de Cristo, que Él murió por nosotros. La cruz es el símbolo más importante de lo que es la predicación cristiana. Muchas veces cuando estoy orando en mi casa, a unos 150 o 200 metros, hay una iglesia católica. Y yo muchas veces me pongo en el balcón o estoy en mi butacón favorito y estoy leyendo, orando, y veo la cruz. La cruz es roja, es una cruz roja. Es como esta, pero una cruz roja. Está por encima de todo, se ve perfectamente. Y a veces cuando estoy allí orando y buscando al Señor o leyendo la palabra, miro la cruz. Yo sé que la cruz no es nada. Yo sé que la cruz es solamente un símbolo. Los símbolos hablan. Los símbolos nos dicen cosas, por eso están los símbolos. Y cuando veo la cruz, esa cruz roja, que además lo han hecho rojo como la sangre de Cristo, recuerdo el sacrificio de Cristo, recuerdo lo que Jesús ha hecho por mí, me lleva a adorarlo, me lleva a plantearme realmente ese amor inmenso que hemos cantado en esta mañana, ese amor inmenso que el Señor nos tiene y que se hizo patente en la cruz cuando Jesús murió en la cruz. Por lo tanto, la predicación cristocéntrica es una predicación que nos habla, que nos anuncia acerca de Cristo y nos anuncia acerca también de la gracia de Dios en Cristo. Y el símbolo más importante de esa predicación es la cruz. En 2 Corintios, en el capítulo 4, nos dice así, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fijaros que el apóstol Pablo está diciendo aquí tres cosas muy importantes en cuanto a la predicación. Pablo nos está diciendo que él no se predicaba a sí mismo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Podía Pablo predicarse a sí mismo? Evidentemente que sí. Pablo era un hombre con mucho conocimiento. Pablo era un erudito. Pablo era un hombre muy sabio. Pablo hablaba varios idiomas. Pablo tenía un liderazgo muy importante y era reconocido. Pablo podía haber dicho: yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal. De hecho, él escribe en Filipenses y él habla de lo que era y cómo lo perdió todo, lo tuvo por basura por tener el conocimiento de Cristo. Pero Pablo no se predicaba a sí mismo. Pablo predicaba a Cristo. Pablo predicaba la cruz. Pablo predicaba y exaltaba a Jesús en su predicación. Pablo no compartía nada acerca de él. Él llegaba al púlpito, llegaba a la gente en la plaza, en la calle, donde estuviese predicando, y reflejaba a Cristo y anunciaba a Cristo. Se cuenta de un predicador que cuando llegaba al púlpito decía: Señor, ahora no soy yo, ahora eres tú. Ahora no soy yo, ahora eres tú. Y en ese momento él sabía que lo que tenía que hacer durante el tiempo de la predicación era hablar de Cristo, exaltar a Cristo. Y todo su cometido, toda su intencionalidad, todo el estudio que había hecho durante la semana era exaltar para su congregación, para la Grey, exaltar la persona de Cristo. Pablo no se predicaba a sí mismo. Estamos en un mundo donde los diversos predicadores y los diversos maestros de las diversas tendencias y hombres y mujeres también de las iglesias, que lo único que quieren es hablar de sí mismo, se llenan de sí mismos, se cuelgan medallas y se dicen yo. La predicación cristocéntrica, la predicación cristiana no enfatiza al predicador. Es más, el predicador debe de morir cuando sube al púlpito. El predicador debe de morir cuando enseña la escuela dominical. El predicador debe de morir cuando enseña la palabra de Dios. El predicador que se exalta a sí mismo, el predicador que solamente habla de su elocuencia, de sus conocimientos, de lo que hace o de lo que no hace, no está haciendo una predicación bíblica o una predicación cristiana. El apóstol Pablo lo tenía muy claro: no nos predicamos a nosotros mismos. Ningún predicador es un salvador, ningún predicador es un salvavidas, ningún predicador es una persona que va a cambiar la vida de los demás. El único que lo hace es Cristo, el único que cambia a la gente es Cristo, el único que salva es Cristo. El predicador lo único que hace, el único entre comillas, lo único que hace es
exponer la palabra de Dios. Ni siquiera debe exponer su pensamiento. El predicador no debe decir lo que yo pienso, sino la Biblia dice. El éxito de Billy Graham, según muchos de los estudiosos de la vida de Billy Graham, el éxito de Billy Graham muchas veces se dice que comenzaba sus predicaciones diciendo, así dice el Señor. Eso no es nuevo de Billy Graham, ni mucho menos. Billy Graham hacía lo que decía el Antiguo Testamento de los profetas, así dice el Señor. Los profetas menores y los profetas mayores decían, así dice el Señor. El predicador no debe anunciar nada de sí mismo, de su cosecha propia. Tendrá su pensamiento, tendrá su idea, tendrá sus cosas, pero su idea se acopla a la palabra de Dios. No al contrario, yo no saco mis ideas para proclamar con mis ideas lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es la que habla. La palabra de Dios es la que exalta, la palabra de Dios es la que nos llama la atención, la que nos humilla, la que nos quebranta. La palabra de Dios es la que nos cambia por completo. No es la predicación del hombre, no es ni siquiera la enseñanza del hombre, ni lo que yo pueda pensar. La responsabilidad del predicador, lo que dice aquí Pablo, es no predicarnos a nosotros mismos, sino predicar a Cristo. Pablo no se predicaba a sí mismo. Ningún predicador debe de predicarse a sí mismo, ni lo que piensa. Lo que debe de predicar es la palabra de Dios, que normalmente siempre coincidirá con lo que piensa, pero no es poner mis ideas en la palabra, sino la palabra la que tiene que transformar mis ideas, que es muy diferente. Pablo dice que predicaba a Cristo, y ese es el cometido de los predicadores, de la auténtica predicación cristiana, predicar a Cristo, anunciar a Cristo. Y fijaros que Pablo está diciendo que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, y es muy valiente, porque además Pablo está diciendo, predicamos a Jesucristo, pero pone una condición, dice algo muy importante, como Señor. Como Señor, la auténtica predicación cristiana siempre enfatiza la salvación de Cristo y el señorío de Cristo. El Señor, Dios es el que manda, Jesús es el que manda, Jesús es al que hay que obedecer, Jesús es el que nos da las directrices adecuadas, Jesús es el Señor de nuestra vida, o no es nada. O no es nada. Hoy en día hablamos de una predicación muy pequeñita, hablamos de una predicación donde se nos habla de un amiguete como es Jesús, nos habla de una predicación pedagógica, nos habla de una predicación psicológica, nos habla de una predicación para hacernos sentirnos bien. Ya no es la predicación de la obediencia, es la predicación que me hace sentir bien. La gente viene a la iglesia a sentirse bien, la gente viene a la iglesia a no escuchar cosas, bastantes problemas tengo ya en mi vida, la gente no quiere hoy escuchar nada acerca del pecado, la gente no quiere escuchar hoy nada acerca del arrepentimiento, la gente no quiere escuchar hoy nada acerca de la obediencia y del señorío de Cristo, porque queremos pasarlo bien, porque queremos una vida más o menos contenta, porque lo que queremos es una predicación que nos ayude mentalmente, emocionalmente a pasar una semana más. Queremos la entronización de nuestro yo, queremos pasarlo bien. Ya tengo bastantes problemas durante la semana para que ahora encima el predicador me diga que me tengo que arrepentir, o el predicador me diga que tengo que cambiar, o que el predicador me diga que me tengo que humillar delante de Dios. La predicación de la palabra de Dios, la predicación bíblica, siempre habla de Cristo como Señor. Eso algunos lo entenderán muy bien, otros no lo entenderán nunca, y otros estarán enfadados por ese concepto de que Cristo es el Señor o no es nada en nuestra vida. Pablo no se paraba solamente en la cruz, es decir, Pablo no solamente predicaba o tenía una teología de la cruz, Pablo también tenía una teología de la gloria de Cristo. Es decir, Pablo predicaba de la muerte de Cristo en la cruz, pero también lo hacía de la resurrección de Jesús, como veremos en su momento en esta misma predicación. Es decir, Pablo predicaba de la gloria, de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 14, dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Hermanos y hermanas, la predicación cristiana se basa en la revelación de Dios en Cristo, es decir, en su gracia.
La predicación cristiana tiene como punto principal la cruz, es decir, su muerte. Y la predicación cristiana apunta siempre a la gloria, es decir, a la resurrección de Cristo. Sin embargo, dicho todo esto, Pablo era consciente de una cosa. Pablo sabía muy bien, porque además lo vivió intensamente en su propia vida. Pablo sabía que su predicación no iba a ser recibida siempre con entusiasmo. Pablo sabía que su predicación no iba a ser recibida siempre con ¡bien! Con un aplauso. ¡Sigue! ¡Bien! Pablo sabía que su predicación iba a provocar en muchos problemas, dificultades y peligros. Pablo sabía que iba a tener mucha gente en su contra por predicar a Cristo. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21. Capítulo 1, versículo 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fijaros que en este texto, en dos ocasiones, Pablo está hablando de la locura de la predicación. La locura de la predicación. ¿Podía Dios haber usado otra manera? Sí, sí. ¿Podía Dios haber usado otra manera para encontrar la salvación? Quizás, porque es Dios. Podía, en vez de presentar a Cristo como Cordero y ser llevado al matadero y ser llevado a la cruz y morir por nosotros, a lo mejor podía haber hecho la salvación de otra manera, pero no había otra manera. Cristo vino a morir por nosotros. ¿Podía el Señor haber hecho que la iglesia funcionara de otra manera? Podía haberlo hecho. Pero sin embargo, lo que vemos en la palabra es que agradó a Dios la predicación. Y estamos predicando, se anuncia el Evangelio con la predicación. La predicación hoy en día tiene mala fama. La predicación nos dice hay gente que dice que la predicación es de otro tiempo, que en el mundo moderno, del mundo posmoderno, del siglo XXI, la predicación ya no sirve para nada, que hay que presentar nuevas alternativas, sobre todo visuales, estamos en una época de la visualización y parece que si no se ven cosas, la gente no lo cree, la gente no lo acepta. Nos tratamos como niños pequeñitos que tenemos que entenderlo y verlo todo, con gráficos, con ideas, con dibujos. Pero el apóstol Pablo, la Escritura nos dice que tenemos que predicar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios es locura, es locura. Ese es lo que Dios ha establecido, la predicación de la palabra. Y mientras haya iglesia habrá predicación, y mientras haya predicación habrá iglesia. La iglesia desaparecerá cuando no haya predicación. La vida de los cristianos será una vida muy pobre cuando no haya predicación, porque la predicación exalta a Cristo, porque la predicación nos habla de Cristo, porque la predicación nos habla de cómo somos nosotros. La predicación es una locura y el apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo sabía que era una locura. Los profetas eran unos locos. Si tú ves los profetas, si tú ves el Antiguo Testamento, tú podrás ver que los profetas eran unos locos que decían: así dice el Señor. Y muchos de esos profetas eran apedreados, eran asesinados, porque hablaban de Cristo. Y la gente no quiere escuchar hablar de Cristo. La gente prefiere hablar de otras cosas. Incluso los creyentes preferimos ver otras cosas y escuchar otras cosas. Nos encanta la predicación psicológica del día de hoy. Nos encanta la predicación pedagógica del día de hoy. Nos encanta la predicación terapéutica del día de hoy. Pero no nos encanta la predicación bíblica, la predicación cristológica, la predicación que nos ayuda a tomar decisiones, la predicación que nos ayuda a transformarnos conforme al modelo que el Señor nos enseña. Pablo sabía que su predicación era una locura y a Pablo le pegaron, le tiraban piedras, iban tras él, estuvo en la cárcel. Porque la predicación es una locura y los profetas eran conscientes de eso también. Era una locura para ellos el predicar. Para los apóstoles fue una locura la predicación. La mayoría de los apóstoles fueron asesinados.
La mayoría de los apóstoles fueron muertos, fueron mártires por la predicación que ellos hacían, porque anunciaban todo el consejo de Dios, porque anunciaban a Cristo, porque anunciaban a la gente acerca de Cristo. Y muchos de esos profetas y muchos de esos apóstoles fueron asesinados. Los predicadores de hoy en día siguen teniendo el mismo testigo. El predicador que no coge el testigo de la locura de la predicación no es predicador, será otra cosa, pero no es predicador. El predicador que coge el testigo de la predicación cristiana, de la predicación bíblica, es un predicador que sabe que va a predicar locuras y sabe que la gente va a responder algunas veces bien y la mayoría de las veces posiblemente mal. La predicación cristiana se basa en la proclamación de la palabra de Dios. Y Pablo sabía que la predicación de la cruz se consideraba una locura. ¿Por qué es una locura la predicación de la cruz? ¿Por qué es una locura la predicación cristiana? La predicación cristiana es una locura porque rechaza las obras humanas. Rechaza las obras humanas. La gente cree que puede ser salva por las obras. La gente cree que puede tener la cabeza levantada por las obras. La gente cree que puede ir al cielo por las obras. Sin embargo, la Biblia nos dice, no somos salvos por las obras, sino por la fe. Somos salvos por creer en Cristo. Eso choca frontalmente contra el orgullo humano. Eso choca frontalmente contra lo que la gente piensa. Yo y mis obras, yo y mis obras, yo y mis obras. Y la predicación cristiana dice, no, la salvación es por pura gracia. La salvación es por la fe. Por eso la predicación cristiana es una locura. La predicación cristiana es una locura porque afirma que todos somos pecadores. ¿Quién quiere escuchar que somos pecadores? ¿Quién quiere escuchar que yo soy un pecador? Más pecador eres tú. ¿Quién quiere escuchar que somos pecadores? Pero la Biblia lo dice y el predicador cristiano tiene que decirlo. Todos hemos pecado, todos somos como trapos de injusticia. No hay ningún justo en la tierra, ni uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos separados de Dios. Eso va también contra nuestra propia dignidad y va contra lo que la gente piensa. ¿Cómo? La predicación cristiana nos está diciendo, no somos salvos por obra. Y eso choca contra el orgullo. La predicación cristiana dice, no somos salvos por nada o por cosas que podemos hacer, porque somos pecadores. Y la gente dice, yo no soy pecador, yo no he matado a nadie, yo no he hecho mal, yo no he robado a nadie. Olvidando lo que somos por dentro, olvidando lo que somos interiormente, olvidando de verdad lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién le gusta, quién quiere escuchar que es un pecador? La predicación cristiana es una locura porque afirma que solamente hay alguien que salva. La predicación cristiana es una locura porque dice que solamente Cristo salva. Solamente Cristo salva. Y en un mundo plural como el que vivimos, en un mundo en el que vamos interconectados y escuchamos y vemos de todo tipo, la gente dice, no, yo también soy salvo porque soy hindú, no, yo también soy salvo porque soy judío, no, yo también soy salvo porque soy musulmán, no, yo también soy salvo porque soy un Hare Krishna, no, yo también soy salvo porque, aunque no quiero la salvación, soy ateo, pero por si hay algo más, la Biblia dice, solamente hay un camino. Solamente hay una verdad y es Cristo. Eso confronta al mundo, eso confronta a la gente, porque la gente te dice, ¿cómo? ¿Y mi verdad? ¿Cómo? ¿Y lo que yo creo no es importante? Y cuando tú predicas a Cristo, tu responsabilidad es, y el Evangelio, tu responsabilidad es decir, solamente en Cristo hay salvación. Punto. Lo intentamos diluir. Lo intentamos cambiar para que la gente siga viniendo. Lo intentamos darle la vuelta. Pero la predicación es una locura porque nos dice que no somos salvos por las obras humanas. La predicación es una locura porque nos dice que somos pecadores. Y la predicación es una locura porque nos dice que el único que nos salva es Cristo. ¿Por qué tenemos ese empeño en no hablar del pecado? ¿Por qué tenemos ese empeño en no hablar de la sangre de Cristo? ¿Por qué tenemos ese empeño en diluir la obra de Cristo?
¿Por qué tenemos ese empeño incluso de tener como cierto miedo a proclamar? El predicador cristiano, la predicadora cristiana, predica el Evangelio sabiendo que es una locura. Y sabiendo que puede haber gente, como en mi caso hace muchos años, que te tiran piedra. Y sabiendo que puede haber críticas. Y sabiendo que puede haber muchas cosas de gente que te puedan criticar y te puedan decir cosas. Pero el predicador cristiano es aquel que predica a Cristo y sabiendo que es una locura. La mayoría de la gente estaría descontenta con esta predicación. La mayoría de la gente te dirá, este se cree el santo de Israel, este se cree que... La mayoría de la gente te podrá decir cosas, pero es así. Hay que predicar la locura, hay que predicar el Evangelio, que es una locura. La mayoría de la gente se enfadará con el predicador cristiano. Es más, el predicador cristiano tiene que estar seguro y convencido de que habrá gente que lo criticará y que habrá gente que hablará cosas a sus espaldas. El predicador cristiano tiene que saberlo claramente, claramente. Si al final nadie critica al predicador cristiano, seguramente es que algo no está haciendo bien. Pero eso a mí no me preocupa mucho. Lo que me preocupa más es en la propia iglesia, porque la predicación bíblica cristológica también levanta ampollas en la iglesia, también levanta enemigos, también levanta a personas que se sienten violentadas cuando tú hablas de las verdades bíblicas. La mayoría de la gente se enfadará con el predicador en muchas ocasiones en su vida, y yo doy testigo, doy fe de eso. ¿Por qué? Porque la predicación cristiana suprime el orgullo y la sabiduría terrena. La predicación cristiana nos quita el orgullo y nuestra sabiduría, es decir, nos deja desnudos, no somos nada. Por eso la predicación cristiana apunta siempre a Cristo, porque tenemos que estar revestidos, vestidos de la gracia de Cristo. Ante este panorama, ante esta situación, muchos predicadores tendrán la tentación de predicar un mensaje que sea aclamado por la gente. Muchos predicadores tendrán la tentación de dar mensajes que la gente salga muy contenta, te den la mano y diga, qué bien ha predicado, no ha cambiado tu vida, no ha transformado tu vida, no te ha hecho crecer, no ha mejorado, pero sales contento, sales ahí. Y te dicen muy bien, muchas gracias, y sales para tener un poquito más de alegría, un poquito más de pilas durante la semana. Hay pastores, hay predicadores, hay maestros en las iglesias que lo que hacen es esto, predicar lo que la gente quiere escuchar. Predicar lo que la gente quiere escuchar. De hecho, es una enfermedad mortal del siglo XXI. Predicar lo que la gente quiere escuchar. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero las iglesias que quieren escuchar lo que la gente quiere, los predicadores que predican lo que la gente quiere escuchar, aunque esa iglesia esté completamente llena, no es una iglesia bíblicamente cristiana. Te lo digo así. La predicación cristiana transforma y cambia a la gente. No solamente nos anima a tener un mejor ánimo o a ser mejores maridos, que también. La predicación cristiana nos habla a nuestro interior. Y el predicador puede tener esa sensibilidad, digamos, esa cosa de querer ser aclamado por el mundo. A querer ser aclamado por el mundo como sabio y como erudito. Cuando un predicador aspira a los aplausos terrenales, significa que ha corrompido su alma y significa que ha dejado de ser un predicador del Evangelio, un predicador de la palabra de Dios. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17. 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me envió Cristo a bautizar. Pablo había bautizado, pero su cometido no era bautizar. Su cometido era predicar el Evangelio. Y fijaros lo que dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo podía haber desplegado sus alas como las aves, como los animales, como el pavo real. Pablo podía haber puesto así sus alas y decir: soy un pavo real, os voy a enseñar, os voy a decir todo lo que sé, os voy a decir todas las citas que sé de los escritores, os voy a decirme versículos y versículos de memoria, os voy a decir lo que decían los filósofos, os voy a decir lo que hay. Pablo podía haber hecho eso, pero Pablo no quiere predicar lleno de sabiduría humana. Pablo está predicando a Cristo, no con palabras, no con sabiduría, para que realmente hubiese conversión a Cristo, no conversión a Pablo, como aquel hombre que iba a la iglesia de Spurgeon, y un día Spurgeon se lo encuentra por la calle borracho, y le dice Spurgeon: hombre, y le dice el borracho: yo voy a su iglesia, y yo soy uno de sus convertidos. Y Spurgeon le dice: claro, así va, usted es uno de mis convertidos, pero no es convertido a Cristo. No es convertido a Cristo. La predicación cristiana no hace que el hombre convierta. La predicación cristiana hace que Cristo realmente es el que salva, y apunta siempre directamente a Cristo. No desplegamos sabiduría. No nos ponemos en plan: lo sé todo, soy erudito, lo conozco todo. La predicación cristiana está llena del Espíritu Santo y está llena de la persona maravillosa de Cristo. No hace falta hacer otras cosas. Predicar el Evangelio del Hijo que rechaza toda idea acerca de ciertas técnicas de comunicación o de persuasión humana. ¿Sabéis que hay técnicas? Hay técnicas. Yo he visto muchas veces las técnicas en las iglesias. He visto muchas veces los recovecos del alma humana, de las personas, para hacer un cambio en la vida de la gente. Hace años me invitaron a predicar en Madrid. Me invitaron a predicar en una reunión de líderes de jóvenes de toda España. Y estábamos en un sitio, durante ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues tuve la oportunidad de predicar en varias ocasiones a esos líderes de esa denominación en concreto en España. Y es interesante, porque el salón donde predicábamos, el salón donde nos reuníamos, se ponían velas encendidas, se ponían incienso. Tú estabas en el culto y estabas oliendo el incienso, y se ponían, porque recuerdo que una de las predicaciones eran una por la mañana, otra por la noche, y por la noche se ponían luces como de discoteca. Se apagaban, menguaban, cambiaban rojo, azul, verde, blanco, luces como discoteca. Y en el tiempo de oración, que comenzaba a las 11 y pico, seguía así, con luces de discoteca, como que estábamos allí, como que las velas, el incienso y las luces de alguna forma nos llevaban a una mayor adoración, o que nos llevaban a una mejor comprensión de la palabra, o que nos llevaban a una mejor situación delante de Dios. Eso es manipulación. Eso es manipulación. Déjame decírtelo. Eso es querer hacer la obra del Espíritu Santo. Eso es querer hacer humanamente algo que solamente el Espíritu Santo hace. No tenemos por qué tener velas encendidas. No tenemos por qué tener aquí una serie de luces para provocar una emoción o para provocar un acercamiento a Dios. ¿Es que no confiamos en el Espíritu Santo? ¿Es que no confiamos en el poder de la palabra? ¿Es que no confiamos en lo que el Señor hace? ¿Es que tenemos que manipular y buscar otras alternativas para que llegue a la mente y al corazón del ser humano? Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en Cristo. Yo creo que la palabra de Dios tiene autoridad para cambiar y transformar. Yo creo que el Espíritu Santo es el que nos hace que veamos nuestro pecado y el que nos conduce a Cristo. No necesitamos manipular, ni visualizar, ni hacer otras cosas, sino proclamar fielmente la palabra de Dios. Y no adelantar, y no querer ser más listos que el propio Espíritu Santo. Un predicador dijo: ningún hombre puede dar la impresión de que es inteligente y al mismo tiempo que Cristo es poderoso para salvar. Ojo, esto no es completamente cierto. La inteligencia forma parte de lo que Dios nos ha dado. Y en la predicación bíblica también entra la inteligencia.
a la hora de buscar el texto, de penetrar en el texto, de averiguar el texto, de estudiar la palabra de Dios. Pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Si solamente estoy desplegando la inteligencia, el pavoneo, si la gente dice, oh, cuánto sabe, oh, qué erudito, oh, cuánto conocimiento, al final la pregunta es, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Eso es lo que tenemos hoy en día. Y lo que tenemos hoy en día es a gente que, recuerdo una vez en un campamento que el predicador estaba sentado en una mesa, se llevó 2 horas y pico sentado en una mesa, desplegando todo su saber, y a los 40 minutos estaba todo el mundo ya loco perdido, porque no se entendía absolutamente nada. La predicación, hermanos y hermanas, es cristocéntrica. La predicación es, el hombre y la mujer que predica tienen que pedir al Señor que los llene de su Espíritu Santo y que estén siempre enfocados en la palabra y en Cristo. Alguien dijo en una ocasión, la gloria de la predicación es la primera marca de una iglesia auténtica. La gloria de la predicación es la primera marca de una iglesia auténtica. Hoy en día la mayoría de las iglesias no quieren predicación, quieren predicacionitas, quieren mensajes pequeñitos. Mensajes pequeñitos, así está nuestra fe. Mensajes pequeñitos, nuestra fe pequeñita, nuestras iglesias pequeñitas. Hoy en día la iglesia no estamos dispuestos a pasar media hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora escuchando la palabra de Dios. Hoy lo queremos todo isofacto, al golpe de momento. La primera marca de una iglesia cristiana es una predicación cristiana. Una predicación cristiana. Eso lo sabían los reformadores, lo sabía Lutero y lo sabía Calvino. Y volvieron a darle al culto, volvieron a darle la primacía de la palabra de Dios. Y hay otra frase, esta misma frase que dice, la gloria de la predicación es la primera marca de una iglesia cristiana, que yo estoy de acuerdo con esa frase, pero yo la cambio un poco, Y espero que el autor de la frase no se enfade conmigo, pero yo la cambio un poco y digo, la gloria de la predicación cristocéntrica es la primera marca de una iglesia auténtica. La gloria de la predicación cristocéntrica es la primera marca de una iglesia auténtica. Hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis, hoy hemos visto que un componente poderoso de la predicación de Pedro fue que predicaba a Cristo. La semana que viene veremos otro componente. Pero hoy hemos visto que uno de esos componentes poderosísimos que Pedro usó, que Dios le dio la capacidad porque estaba lleno del Espíritu Santo, y además era un hombre completamente enamorado de Cristo. Esa es otra de las distintivas del predicador cristiano. Tú notas, lo hueles, cuando un predicador está enamorado de Cristo. Lo notas. Y también hueles y lo notas cuando un predicador está enamorado de su doctrina, de su enseñanza, de otras cosas. Uno lo huele, lo detecta. Cuando una persona está enamorada de Cristo, lo detecta. Y Pedro era un hombre enamorado de Cristo, por eso predicaba también a Cristo. El mensaje de Pedro fue un mensaje cristológico, centrado en Cristo. Hermanos, la predicación cristiana siempre presenta a Cristo. La predicación cristiana siempre apunta a Cristo. La predicación cristiana siempre exalta a Cristo. La predicación cristiana siempre mira a Cristo. Y la predicación cristiana siempre se humilla delante de Cristo. Siempre. Si no es así, es otra cosa. Y quiero decirte, quien va a cambiar tu vida es Cristo. Quien va a hacer que madure es Cristo. Quien va a hacer que la iglesia siga adelante es Cristo. Quien va a hacer que maduremos es Cristo. Y cualquiera de los que estamos aquí, que tenemos responsabilidades de enseñar la palabra de Dios, tenemos que tener esa predicación, esa enseñanza bíblica de que nuestro mensaje debe estar saturado de Cristo, lleno de Cristo. Y cuando salgamos de la iglesia, salgamos más enamorados de Cristo, más humillados delante de Cristo y más transformados por la obra de Cristo.